El Maninidra de ingenio sale al terreno a luchar, con punto honor, arte, ingenio y con nobleza ancestral. El Maninidra de ingenio sale por siempre a ganar el aplauso de su pueblo y el abrazo del rival, formando así de trofeos a esta villa artesanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del programa especial de la conmemoración del 75 aniversario del Club de Lucha Maninidra de la Villa de Ingenio. Una vez más les saludamos desde el interior de este terreno municipal de lucha El Chiquero, donde nos congratula siempre empezar este programa especial también con una amplia representación de la cantera, esa cantera que ha ido pues creando el Maninidra a lo largo de toda su historia y que continúa pues apostando por ella firmemente, como lo podemos demostrar una noche más aquí en este terreno municipal de lucha. Le damos la bienvenida a este nutrido grupo de niños y niñas en sus diferentes categorías, pero también le damos la bienvenida a muchos de los padres que están aquí en la zona de la grada acompañándonos. Es un programa que no lo hacemos, no lo realizamos en este caso con presencia de público, pero sí que han tenido a bien también muchos de estos padres acompañar a sus hijos e hijas mientras están en el transcurso de los entrenamientos. Una sesión habitual de entrenamiento con esta cantera que promete también para este equipo histórico de nuestro municipio, el Club de Lucha Maninidra, que además ya hace muy poco, tal y como les veníamos adelantando en anteriores programas, presentó a su primer equipo femenino, continuando haciendo historia ahora también en el plano de la igualdad. Nosotros vamos a desarrollar este programa como siempre lo hacemos, rememorando en este caso a este histórico Maninidra, con un elenco de invitados que cada uno de ellos va a ir aportando un testimonio que ha ido también destacando el acontecer de estos 75 años de historia de este club histórico de nuestro municipio. Vamos ya de inmediato a presentarles a los primeros invitados de la noche. En este caso les presento a don José Hernández Moreno. Don José Hernández Moreno es un hombre de reconocido prestigio en el ámbito del deporte, por ende también en la lucha canaria. Fue profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso en el Departamento de Educación Física y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Don José Hernández Moreno, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar aquí, gracias por invitarme y dispuesto a contestar lo que nos puedan preguntar. Muy bien, porque además, entre otras facetas, también destaca el hecho de haber sido escritor, autor de libros tan importantes como Análisis de la estructura del juego deportivo, que seguro que mucho tiene que sacar de aquí también de este libro con respecto a la historia de la lucha canaria, ¿no?, del deporte vernáculo. No es el primer libro que yo escribí, el primero que escribí fue uno sobre iniciación a la lucha canaria, hace ya de eso... Ha llovido años, ¿no? Ha llovido bastante, pero sí uno de los que yo me siento más satisfecho de haber escrito porque es un libro en el que explico los procesos que nos permiten entender las estructuras de las distintas prácticas deportivas y no deportivas, sobre todo los juegos y esas cosas. Un libro que me produjo gran satisfacción. Muy nutrido, ¿no? Este libro que ha sido, entre otros tantos, los que ha publicado don José Hernández Moreno. También vamos a darles la bienvenida a don Adriano Rivero, compañero de Bregando Televisión, comentarista deportivo y también ha sido en alguna que otra ocasión directivo del Club de Lucha Maninidra de aquí de la Villa de Ingenio. Adriano Rivero, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado para contar algo del Maninidra. Bueno, hoy con una gran representación de la cantera, pero ¿qué supone para Adriano Rivero estar aquí pisando este terreno, aunque estamos aquí sobre esta tarima, ¿no? Como comentarista deportivo, claro. Bueno, los últimos 22 años que llevo retransmitiendo lucha, he vivido muchas noches de gloria, muchas noches de tristeza en este terreno. Y bueno, aquí estamos para lo que ustedes quieran.
es un sentimiento. El Maninidra no es un club de lucha, el Maninidra es una familia, el Maninidra es, vas por la calle sin haber venido nadie nunca a ver una lucha y te pregunta, ¿cómo quedó el Maninidra anoche, no? Claro. Entonces, es el pueblo. Bueno, pues un interés suscitado, ¿no?, entre toda la población de nuestro municipio y fuera de él, porque como bien apunta Adriano Rivero, este Maninidra, este histórico club de lucha, pues es algo más que un club y sobre todo va mucho más allá de la mera esencia de la práctica deportiva de nuestro vernáculo deporte. Aprovechamos también para darles la bienvenida, en este caso, y presentar a nuestro siguiente invitado, don Francisco Afonso. Él fue, pues, inicialmente secretario en la década de los 70 de este club histórico del Maninidra y también, posteriormente, luego llegó a ser presidente también de este club de lucha Maninidra. Don Paco Afonso, como así lo conocemos en el gremio de la lucha, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Oliver. Encantado de estar aquí y, bueno, pues por mi parte, pues aportar durante lo que durante tantos años hemos vivido y hemos sufrido y hemos también, como no, disfrutado de toda esta etapa que pasé desde el año 78, que entré en el Maninidra, hasta el 2002. Y bueno, pues se ha vivido, digamos, una vivencia y una historia, digamos, imborrable y que, bueno, que forma parte de mi vida y que yo, pues también, orgulloso de haber aportado en mi granito de arena para que durante mi paso por el Maninidra pudiera, digamos, tener unas mejor, digamos, condiciones y que, digamos, mi gran objetivo que fue desde que entré, el que Maninidra pudiera tener un campo y gracias a Dios, pues bueno, una vez que ya me fui, el hecho, digamos que el sueño se hizo realidad y bueno, y por algo hoy estamos aquí disfrutándolo con alegría. Ajá. Y con satisfacción. Bueno, pues así, en efecto, hoy estamos en este campo de lucha o terrero municipal, El Chiquero, ¿no?, que actualmente pues también sirve, como decíamos, de auténtico escaparate para pues apreciar las diferentes competiciones luchísticas, pero sobre todo para las distintas sesiones de entrenamiento, como estamos mostrándoles aquí con esta gran cantera representada. Vamos ya a entrar en materia porque empezamos de nuevo con José Hernández Moreno, como decía antes, realmente un hombre de reconocido prestigio en el plano deportivo, con una dilatada trayectoria. Ha formado parte también de importantes investigaciones, de ponencias, pero sobre todo, si algo hay que destacar también de José Hernández Moreno, ha sido su implicación con nuestro vernáculo deporte, con la lucha canaria. ¿Cómo empieza Pepe Hernández, como así popularmente lo conocemos, a tomar vínculo con la lucha canaria? Bueno, yo creo como casi la gran mayoría de los niños, yo me inicié en la lucha canaria como ellos, en la arena de la playa de Mogán, que es de donde yo soy, y después yo estuve estudiando el bachillerato en guía durante 7 años y fui donde ya, como diría ella, Geray, intenté aprender, pero si alguna vez tiré alguno fue porque él se reparó, no porque yo lo tirara. Y desde entonces pues he seguido vinculado a la lucha, incluso durante el tiempo que yo he vivido en la península, estudiando en el INES de Madrid y también estudiando en Barcelona y dando clases en la facultad, en el INEF de Barcelona durante un montón de años, pero incluso allí siempre he estado vinculado a la lucha y escribiendo, publicando libros, haciendo artículos y sobre todo colaborando mucho con las federaciones y con distintos presidentes toda mi vida. Sobre todo no habrá sido fácil, Pepe, pues en este caso ir un poco narrando y sobre todo actualizando las diferentes ponencias en las que ha llegado a participar lo que ha sido el estilo evolutivo también del deporte vernáculo, ¿no?, de la lucha, que habrá sido pues, desde su etapa inicial hasta la actualidad, habrá pasado por numerosos vaivenes, ¿no? Bueno, yo creo que la lucha canaria ha cambiado de una forma significativa, profunda, desde las primeras épocas que yo empecé a conocer la lucha canaria y a participar en algunas de sus actividades, que todo estaba improvisado o no sistematizado a la actualidad, donde hubo una época que los terreros eran lo que era, una fila de bloques por fuera y poco más, y arena pues, a lo que tenemos ahora, que tenemos terreros, como diría un castizo, tenemos terreros hasta frente que no hay gente para tanta cama, sí que tenemos terreros que no los utilizamos.
Pues eso por una parte, pero afortunadamente eso está bien. Tenemos todo un proceso de formación en la lucha canaria de árbitros y de entrenadores, del que yo participé en sus inicios, en la creación, que eso hace que la gente que se dedica a enseñar y a trabajar la lucha esté bastante mejor. La parte médica y de la alimentación, eso ha progresado de una manera muy significativa, con gente como Antonio Ramos Gordillo y su propio primo, ¿no? Todas las instituciones, por ejemplo, en la Facultad de Educación Física de allí hay una asignatura que se estudia de lucha canaria. Ajá. Que cuando se creó la facultad yo fui el primer decano y yo insistí mucho en que hubiera una asignatura de lucha canaria y la sigue habiendo. En la Escuela de Magisterio también hay juegos tradicionales y se da lucha canaria. Es decir, que hay un montón de profesores que están formados en la lucha canaria. Es decir, y además como la lucha es una seña de identidad que nos pertenece y que nos refleja en alguna medida muchas de las conductas de lo que somos los canarios, está presente en todas las cosas. Pues vienes subiéndose aquí y te encuentras ese monumento de la lucha que está Así en la es. subida. Aquí mismo hay un monumento, es decir, que la lucha está en todas las manifestaciones culturales. Omnipresente, ¿no? En todo el Omnipresente en la poesía, en la música, en la escultura, en la literatura. Es decir, la lucha nos pertenece y la lucha es algo maravilloso para nosotros porque nos identifica. Bueno, pues es importante lo que está reseñando José Hernández Moreno en el hecho de que también en el campus universitario, ¿no? En el campus universitario, pues la lucha tiene que tomar presencia sí o sí dentro de lo que son ahora mismo los departamentos de educación física, aquellos o aquellas también que se van, bueno, pues ganando terreno dentro de esta carrera de la educación física, pues también sepan que la lucha canaria es imprescindible, ¿no? Que forme parte también de esta... Hombre, hasta tal punto es imprescindible enseñanza. que nosotros hemos dirigido algunas tesis doctorales sobre lucha canaria, ¿no? La primera tesis doctoral que se hizo aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Educación Física, fue de lucha canaria. Y después se han hecho otras tesis doctorales, se han publicado libros, se han publicado trabajos. Es decir, que la universidad, tanto la nuestra como la de Tenerife, hemos hecho cosas por la lucha canaria que hace que su nivel y su presencia haya crecido mucho. La lucha en la universidad, pero también la lucha, Adriano, en los medios de comunicación. Lo comentabas ahora, 20 y tantos años ya al frente de este deporte vernáculo. ¿Qué tiene la lucha canaria que no haya tenido otro deporte para que Adriano Rivero también siempre haya estado manteniendo ese apego? Te engancha, la lucha te engancha y la vive. Yo tuve una época muy corta de luchador, pero siempre he vivido la lucha de cerca. Soy del barrio de Los Molinillos, he tenido el campo cerca siempre, por una forma u otra siempre he estado vinculado a la lucha, fui directivo. Fuiste luchador, dice. Sí, en la época de hasta juvenil. Aquí en el Maninidra. Sí, fue muy cortita, era malo, entonces... Bueno, se te dio mejor los micrófonos, ¿no? Entonces, y luego pues fuiste poco a poco también como aficionado, tomando un poco, curtiéndote, ¿no? En todo lo que ha sido... Sí, luego el tema de la comunicación fue un día llegaron, me invitaron cuando era Canal 10 a comentarla con el amigo Paco Castro y ahí he seguido, 22 años. Ajá. Comentabas que realmente aquí se han vivido, aquí en otros terreros, ¿no? Pero sobre todo aquí en el terreno chiquero de Los Molinillos, muchos momentos bueno, de alegría, de satisfacción, muchas tristezas. Alegría cuando ganas títulos, tristeza cuando las pierdes. Claro, pero hay de todo. Cuando uno se asienta como comentarista deportivo, sea aquí o en cualquier terreno, ¿cómo se lleva esto de ser neutral? Sobre todo, máximo, cuando te toca aquí transmitir una luchada en este terreno de tu pueblo natal. Es complicado, trato de ser lo más neutral posible, pero siempre tira, siempre tira. Me han dicho que soy de la UIME, que soy del Rocanulo, que soy de todos los equipos, pero bueno. Y de Maninidra también, sí, ¿no? Trato de evitar que se me note mucho, pero siempre se me van los colores. Uh-huh. Sobre todo, ha vivido en primera persona, siguiendo un poco dentro de los medios de comunicación, Adriano, la historia más reciente del Maninidra, ¿no? De los últimos 25 o 30 años. Sobre todo a nivel mediático, siempre ha sido importante también, a nivel general, ¿no? La lucha canaria, la repercusión que ha tenido en la prensa, en la radio, en la televisión. Hoy por hoy, los tiempos han cambiado. ¿Qué opinión tiene sobre la proyección de la lucha canaria en los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación tienen olvidada la lucha canaria.
En prensa escrita prácticamente no se escribe nada. En cambio vas a otras islas y tienes 2, 3 hojas de lucha canaria. Aquí, pues en los últimos años no se ha escrito nada, ahora se está escribiendo un poco más. Televisión canaria, televisión española, estuvieron una época donde solo iban las mejores luchadas, pero no te van a una luchada de infantil, no te van a una luchada de juvenil, no te van a una luchada femenina, que es la gran perjudicada, es la lucha femenina y nadie se acuerda de ella. Solo te van cuando hay luchadas importantes, no te van a una luchada de tercera categoría. Entonces yo he tenido la suerte de cubrir todo eso que los demás no han cubierto. Ajá. Ahora, con no solo la cantera, sino con un equipo femenino, pues el compromiso ha de ser más firme aún, ¿no? También con la proyección que tenga de cara al exterior, porque sobre todo, si hay algo que tiene el Maninidre en la lucha canaria, es mucho arraigo aquí también en la Villa de Ingenio, en toda Canarias, Adriano, pero sobre todo lo más importante es saber transmitir a nuevas generaciones y a no tan nuevas, porque hay muchos mayores que ya no pueden, por motivo que sea, desplazarse a un terrero y que quieren seguir la lucha canaria, seguir a su equipo, al Maninidra, a través de la televisión, por ejemplo, o la radio. Sí, pero ten en cuenta que el Maninidra, yo creo que no haya familia en Ingenio que no haya tenido un luchador o alguien vinculado a la lucha con el Maninidra. Yo creo que no existe. Y el que viene de fuera se vincula también. De hecho, es que en la época que está, mira la cantidad de niños que tenemos aquí, cuando la lucha que te lleva 22 meses sin practicar lucha, y mira, ¿entiendes? La lucha en Ingenio es un arraigo que siempre ha estado y me imagino que estará y quiero y me gustaría que esté toda la vida, ¿no? Uh-huh. Luego te voy a preguntar por alguna anécdota que hayas tenido aquí en este terrero, con una victoria, una agarrada en particular, no sé, algo desde el punto de vista mediático que te haya llamado mucho la atención y que la tengas ahí en el tintero. Así que vete dándole vueltas ahí a la cabeza mientras le pregunto a Paco Afonso, porque como decíamos, Paco Afonso fue inicialmente secretario, luego presidente del Maninidra, pero nunca llegó a utilizar la ropa de brega, nunca llegó a luchar. No. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esa circunstancia, Paco? Bueno, porque yo venía, digamos, a las luchas, en principio iba al terrero viejo de la plaza, ¿vale? A lo que era, le llamaban el antiguo chiquero, iba con mi hermano Juan a entrenar y él sí fue luchador, mi hermano Juan, y yo, claro, yo no, de la manera que yo no podía porque yo estaba estudiando en Las Palmas y digamos, el tiempo que digamos, no me era posible compatibilizar las dos cosas. O sea que en ese sentido, pues digamos que mi colaboración o mi aportación al club no fue como luchador y sí, ya cuando ya pude, que fue en ese año, en el año 78, pues ya como secretario y posteriormente, a partir de ahí, como presidente, sí. Cuando llegas a final de la década de los 70 como secretario, ¿con qué reto te planteas formar parte de esta directiva y sobre todo, a posteriori, qué fue lo que fue marcando también la evolución del Maninidra en esa etapa ya de los 80 posteriormente? Pues sí, mira, la pregunta es clave, interesante, muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que todos los clubes y todas las instituciones, ¿no? Supongo, pasan sus años dorados y sus años, digamos, menos buenos, digamos. Y en este caso el Maninidra estaba pasando en esa época, en el año 78 y 77, una etapa bastante mala al borde, digamos, de la desaparición o dejar de luchar. Fue como consecuencia de, digamos, de un problema que hubo dentro de la directiva. Manuel Trujillo Barranquera dejó de ser presidente, vino una nueva directiva, estuvo un año. Digamos que hizo un año ahí más o menos bueno, pero posteriormente aquello se desintegró y el club quedó ahí a la deriva, ¿no? Eso, pues resulta que, pues como te digo, el año 78, pues junto con Juan Valerón y el propio Barranquera también, Manolo, pues resulta que cogimos el club con ese reto de reflotar el club, sacar de nuevo el club, volver a, digamos, a darle vida al club. Y en ese entonces el Maninidra luchaba frente a lo que es hoy, a lo que era el antiguo Cine Plaza, en el solar de la iglesia. Y bueno, pues como consecuencia de eso, como te digo, mi reto como secretario fue, desde el primer momento, la consecución de un terrero para el Maninidra, porque era prioritario. Las condiciones que tenía aquel terrero, aquellas instalaciones, eran infrahumanas, ¿no? Aquello no tenía ni gradas, porque eran unas gradas de palos y tal.
el terrero como tal tampoco, no había vestuarios apenas ni duchas. Y había que buscar una mejor ubicación, ¿no? Correcto. Luego entonces, de allí mismo, perdona que me extienda un poco ahí con esto, pues quise, digamos, en el mismo lugar, llegar a una negociación o un acuerdo con el cura párroco, que era don Andrés de la Nuez, para que allí mismo se pudiera hacer ese terrero. El lugar lo requería, el lugar podía ser, ¿entiendes? Teníamos parcelas suficientes, metros suficientes, pero después de 2 años de lucha con don Andrés, pues no fue posible. Con lo cual, las miras tuvimos que ponerlas en otro lado y la cosa fue que era recuperar los terrenos, este terreno donde hoy estamos, que la directiva esa que había, digamos, dejado el club, había, digamos, vendido o mal vendido a particulares y que, fíjate tú, pues la grave irresponsabilidad que eso supone de vender los terrenos del club, ¿no? Lo que podía ser su patrimonio y su tal. Y como consecuencia de eso, ahí pues fue, digamos, mi lucha, ¿no? A brazo partido para recuperar eso. Se llegó a un acuerdo entonces con los, digamos, compradores, que eran 4, y esos compradores aceptaron al final el que se les devolviese el dinero que habían entregado al club, ¿vale? Porque lo iban pagando a plazo, no se había pagado todo. Y entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de tener un acuerdo entonces con el ayuntamiento para toda esta parcela que forma 2.000 metros, unos 2.000 metros, donde se ubica este campo y la cancha. Ajá. Pues que fue comprada entonces, pues se pudiera recuperar, digamos, vendiendo esto al ayuntamiento. Sí, hubo un acuerdo con el ayuntamiento y luego entonces se vendió por 1 millón de pesetas. Y desde ese 1 millón de pesetas, una de las cosas que teníamos que hacer era pagar lo que este terrero, es decir, pagar el terrero porque esta parcela, porque no se había pagado desde entonces. Don Mario Vega Artiles había prestado a Manuel Trujillo, había prestado el dinero para que se comprara esto. Ajá. Entonces se devolvió con ese 1 millón de pesetas que se obtuvo de la venta de todo este terreno, pues se vendió, se indemnizó a don Mario Vega, ¿vale? Y se pagó a los propietarios, digamos, entre comillas, que habían comprado estos terrenos para, digamos, que todo esto pasara, digamos, a manos del ayuntamiento y a su vez el ayuntamiento hizo un convenio con el Cabildo donde aquí se ubicaba ya el campo de lucha y ya se hizo campo de lucha y cancha y todo el polideportivo incluido. Y así vino a quedarse después este terreno municipal de lucha que hoy conocemos como el nombre del Chiquero, bueno, pues llegando un poco a evocar, no un poco, sino realmente llegando a rememorar aquel primitivo terrero, ¿no?, del Maninidra que fue el Chiquero junto a la churrería tan famosa de aquí de nuestro municipio, la churrería Paco. Enseguida vamos a retomar un poco este asunto porque nos parece interesante, Paco, pero y con el permiso de nuestros invitados vamos a proceder a continuación también a dar paso a una sección que hoy queremos estrenar en el desarrollo de estos programas que estamos realizando aquí en el terreno municipal de lucha, el Chiquero, en el barrio de Los Molinillos. Una sesión donde, siguiendo un poco la cronología del Maninidra, lo queremos también realizar desde el propio archivo que tiene este club histórico, con fotos antiguas. Muchas de esas fotos ya la habrán ustedes podido comprobar en diferentes exposiciones que ha ido recorriendo distintos puntos de aquí de la Villa de Ingenio. Nosotros vamos a estrenar hoy, aquí en este programa especial del 75 aniversario de Maninidra, la sección de fotos antiguas del archivo del Club de Lucha Maninidra. Formación del Club de Luchas Maninidra a finales de la década de 1950. Con el número 1, José Javier Sánchez Dávila, marrero. El 2, para Francisco Hernández Romero, Paco, el de Doña Concha. El 3, no se reconoce. El 4, José Hernández, sureño. El 5, para Francisco Cabrera. El 6, Antonio González, Loreto. El 7, no se reconoce.
El 8 es Bartolo Cabrera. El 9, Vicente Castellano. El 10, Ignacio Díaz, Tarzán. Y con el número 11, Higinio Artiles. El rabioso caballero, Sureño, Castro y Tarzán, Ramírez, Díaz. Esta es la formación del Club de Luchas Marinidra a finales de la década de 1950. Con el número 1, Manuel Castro, Estrellita del Sur. El 2, para Antonio Cruz, Pollo de Ingenio. El 3 es Ignacio Díaz, Tarzán. El 4, José Javier Sánchez Dávila, Marrero. El 5, Juan Hernández, Pollo de las Calabazas. El 6, Antonio González, Loreto. El 7 es Francisco Hernández, Paco, el de Doña Concha. El 8, Carmelo Ojeda. El 9, Cristóbal Herrera. El 10, Fernando Artiles, Pollo de Agüimes. Y el 11, José Sánchez Jiménez, Capitanito. Aquí tenemos la formación del Club de Luchas Marinidra para finales de la década de 1950, con el número 1, Juan Caballero, el 2, José Hernández, Sureño, en el número 3 está Fernando Nuez, en el 4, Juan Estupiñán, el 5 para Pedro Sánchez, Periquín, el número 6, Antonio Cruz, Pollo de Ingenio, el 7, Agustín Pérez, Chavalillo, el 8, Fernando Artiles, Pollo de Agüimes, el 9, Vicente Guerra, el 10, Diego Romero, el 11, Ignacio Díaz, Tarzán, el 12 para Pedro Domínguez, el 13, Francisco Medina, el 14 es Jacinto Sánchez, el 15, Santiago Estupiñán, el 16, Rogelio Vega, el 17, Rafael Hernández y el 18, Juan Nuez. Ahí lo veíamos a una de esas imágenes que nos hace evocar en el tiempo un recorrido por aquellos comienzos también de la primera parte de la historia de estos 75 años del Club de Lucha Marinidra. Estas fotos, insistimos, también forman parte de esa muestra itinerante en los diferentes puntos de aquí de nuestro municipio, que se lo vamos a ir mostrando en los sucesivos programas que estamos realizando aquí en este terreno de lucha. Vamos a continuar ahora con José Hernández Moreno, a quien antes teníamos el placer de presentarles, porque, si se fijan, estamos aquí ya muy cerquita de los niños y niñas. Pepe, permítame que te llame así, porque realmente vas a explicarnos un poquito esto de la iniciación en la lucha canaria. Efectivamente. En vez de hablar hoy mucho de mancha, vamos a hablar un poco de cómo se inicia un niño o una niña en el deporte vernáculo, ¿verdad? O alguien que quiera iniciarse. O simplemente alguien que quiera... no haya luchado antes. Eso es. Mira, para la iniciación a la lucha canaria, en los procesos de aprendizaje hay que tener en cuenta una serie de cosas. La primera cosa prioritaria es la estructura de la lucha. La lucha es una práctica que tiene una serie de características. Una cosa es luchar y otra cosa es nadar o jugar a fútbol. Primera cosa, ¿cuáles son las estructuras de la lucha? Segunda, otra cosa, las características de la persona que aprende. No es lo mismo un niño que una persona que tenga experiencia o que esté mayor. La tercera cosa es qué metodologías se pueden utilizar, que hay muchos métodos, pero en estas prácticas hay unos métodos que son mejores que otros. Y la cuarta cosa es los objetivos que se pretendan. Una cosa es cuando el objetivo es educativo, se hace una cosa, otra cosa cuando el objetivo es recreativo o cuando el objetivo es competitivo, que quieres que sea un buen luchador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características esenciales, diferenciadoras de la lucha canaria? La lucha canaria es de agarre. Ahí tenemos a los niños y pónganse de pie los niños para que vean que todos tienen una ropa especial, sí, que es la que permite, pónganse de pie. Nos ponemos de pie para que puedan ver en casa también y apreciar la indumentaria, ¿no? Efectivamente, la indumentaria, y que se pongan ellos unos con otros, parejas similares, todos. Y primera, tiene una ropa, esa característica, y hay que agarrar, primera cosa, la lucha canaria es de agarre. Segunda cosa, es contacto cuerpo a cuerpo. Hay otras prácticas, el boxeo es de distancia, claro. El judo es de aquí, hay que agarrarse y ponerse cuerpo a cuerpo. Repártanse todos por el terreno y vayan con pareja igual. Ajá. Y después, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Derribar al otro, hacer que toque el suelo con cualquier parte de su cuerpo, que no sea los pies. Y muy importante, que no te derriben a ti tampoco. Claro, porque mucha gente dice, no, yo derribo. No.
cuidado que no te derriben a ti también, porque Claro. eso es pues. Entonces ahí eso se hace mediante una serie de técnicas, una serie de manchas, pero sobre todo utilizando una serie de estrategias que permitan a los niños o a los que están iniciándose comprender la lucha. La primera fase de todo que entender una lucha es, bueno, ¿en qué consiste luchar? ¿En qué consiste luchar? Sí, en que se sustenta, ¿no? Un poquito. Efectivamente, luchar, que la esencia derribar de- al otro y que no te derribe a ti. Y eso es lo primero que hay que enseñarle a los niños. A los niños no le puedes enseñar una técnica al empezar. Tiene que empezar que él tenga la sensación esa de que empuja, de que el otro, yo empujo a él me empuja a mí, que me desequilibro, que él se desequilibra. Eso es fundamental. Mucha gente se olvida de eso. Claro. ¿Y para qué hago esas cosas? Para yo no caerme y tratar de derribar al contrario. Entonces tú eso lo puedes hacer, lograr mediante una serie de técnicas. Pero primero los niños tienen que entender las sensaciones, las estrategias y pensar que si nosotros vemos los niños que están luchando aquí, están cayendo de formas distintas. Claro. Nadie le está explicando. Están aprendiendo también Claro, un poco a... Claro, porque uno tiene la sensación, la intuición Claro. de que las cosas se pueden hacer de una manera. Algunos vienen ya con la lección aprendida también. Ya. Aquí jugamos con un poco de ventaja porque estos saben algo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando como si no supieran. Ellos van aprendiendo por la experiencia y también por nosotros, que le vamos enseñando las cosas. Tenemos que tratar de que los niños tengan distintas formas de hacer las cosas, no una sola, que vivan la experiencia de que las sensaciones cuando estoy con un luchador es distinto a cuando estoy con otro. Y a uno lo podré tirar de una forma y a otro podré tirar de otra. Por curioso que nos parezca, Pepe, es interesante lo que nos estás aportando porque esto lo aprendimos. Yo lo aprendí también en mi etapa de infantil, en primaria, en el colegio. Hoy por hoy ya esto ha dejado un poco ya de existir en los colegios. ¿A qué obedece este tipo de, No creo de yo... iniciación o de introducción a la lucha que ya no se estila tanto en los centros educativos? No. Realmente... O al menos tengo yo la impresión. Bueno. Ya. Realmente creo que no. La lucha en la escuela ha crecido muchísimo. ¿Ha vuelto a resurgir? No, ha Porque vuelto a resistir. tuvo ahí No estaba en la escuela. Tuvo ahí como un impasse, ¿no? De algunos Ya, años. eso sí. No estaba en la escuela. En la escuela... Yo cuando iba a la escuela no... Habló de la etapa de los 80, de los 90. Sí. Pero es que la lucha se ha regulado, se ha organizado y está presente en el sistema educativo. Hoy en el sistema educativo español y en el canario en particular, la lucha canaria forma parte del currículum. Los estudiantes de educación física, la lucha canaria forma parte del currículum. En el diseño curricular de la educación física escolar, la lucha canaria forma parte, es decir, que otra cosa es que se haga bien, eso ya es distinto, pero al menos están las condiciones puestas, están para que se pueda hacer. Bueno, también hay, dentro de esas condiciones, hay muchos centros educativos, colegios, ¿no? Centros de infantil y de primaria que también tienen su propio terreno de lucha. Es el caso también de aquí del municipio de Ingenio. Pero volviendo un poco a hablar de esta iniciación hacia la lucha canaria, estamos aquí con esta gran cantera representada del Maninidra y además hay muchas niñas que forman parte del primer equipo femenino que tiene Maninidra en su historia, cosa que también nos congratula, como decíamos en el anterior programa. Decía que esto es un poco la iniciación, pero ¿qué pasa, Pepe, a la hora ya de competir? El nivel de exigencia es mucho más elevado, ¿no? No, pero fíjate, quiero destacar lo de la lucha femenina, porque yo recuerdo de que decía, ¿cómo van a luchar las mujeres? Y hoy eso es lo normal. Es impresionante cómo es posible que después de una pandemia tengamos 8 equipos en Gran Canaria. 8 equipos. Femeninos, cuando los más que hemos tenido son 3. Realmente 9, los que están en la presente liga. Cuando hemos tenido 3 como máximo. Recuerdo yo que haya 4 en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 5 o 6 en Tenerife, 2 o 3 en La Palma. Es impresionante lo de la lucha canaria femenina en ese sentido. Yo estoy satisfechísimo. Ese que sea. Y con respecto a la pregunta que me hacía, indudablemente, una cosa son los procesos de iniciación, de enseñanza, y otra cosa son cuando ya los niños entienden las cosas, o los no tan niños, y empiezan a competir, que hay que hacer otro tipo de entrenamiento que ahora sería muy largo de explicar. Yo he escrito un libro de eso. Ya tendremos más oportunidades para también, porque como tú bien decías, en los libros está, ¿no? Todo lo que ha sido el sistema y sigue siendo el sistema estructural, el estilo evolutivo de la lucha canaria. Aquí esta breve sección donde hemos tratado un poquito de explicarles, yo creo que aquí mucha gente ya está bien entendida en la materia y también los niños y niñas pues supongo que han ido adquiriendo esta serie de nociones básicas para saber cómo introducirse en la lucha canaria. Te vamos a pedir, Pepe, que no nos abandones, que te quedes por aquí por un ladito, porque y te damos las gracias también
por explicarnos esta breve introducción hacia la lucha canaria. Enseguida retomamos el contacto contigo, ya que vamos a continuar ahora con el resto de nuestros invitados. Gracias por invitarme. Hasta ahora. Bueno, pues decíamos que al fin y al cabo, hablar de la introducción a la lucha canaria es el gran reto al que se han visto sometidos muchísimos luchadores y actualmente también luchadoras. Ya decíamos en nuestro anterior programa que fueron muchas luchadoras en la década de los 70 y los 80 que tuvieron con aquellos tiempos en los que no era fácil pisar un terreno para muchas de estas mujeres, pero supongo que con esa valentía, con ese coraje y sobre todo con esa destreza y habilidad que mostraron sobre el terreno, pues han sabido muy bien adquirir todas estas nociones que nos explicaba ahora Pepe Moreno, pues, Hernández Moreno, en esta sección de introducción a la lucha canaria. Y seguimos con más invitados, sigue con nosotros Paco Afonso, pero les presento a continuación a un luchador que también forma parte de las filas del Maninidra hace ya algunos años. Viene de la saga de los pollos del Callejón. Está por aquí don Ambrosio Hernández. Muy buenas noches, Ambrosio. Bienvenido a este programa especial. Hola, buenas noches. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a conocer también un poquito de su trayectoria para quien no le conozca. Y también se ha incorporado a nuestro set de invitados Antonio Sosa Olivares. Al revés. Olivares Sosa. Dice que el orden de factores no altera el producto, pero en cualquier caso, aquí tiene mucho que ver también lo de Olivares Sosa con el Maninidra, porque siendo de aquí el barrio de los Molinillos, sí o sí tuvo que estar ligado también con la lucha canaria, ¿no? Buenas noches primero que nada y felicitar a los 75 años del Maninidra, que he participado en los 25, en los 50 y ahora en esto. Y dar las felicitaciones a todos los vecinos de Ingenio, porque casi todos han sido partícipes de este Maninidra. Desde que, por la parte mía que me toca, desde la edad de estos pequeños luchadores que están aquí, empecé a practicar la lucha canaria en el chiquero viejo ese que estaba allí en la plaza, al lado de la churrería. Y de allí fue donde Diego Romero, que era directivo con el Barranquera cuando empezó con el equipo, fueron a la hoja y me hicieron ahí una filla de infantil y me llevaron a una revisión médica con don Manuel García ahí abajo en el ambulatorio viejo. Y de ahí ya me vinculé de tal manera que hasta los 17 años estuve ahí en el frente del Cine Plaza, como estaba diciendo don Francisco Alfonso. Le doy las felicitaciones por tantos años alrededor y todos los directivos que ha habido por aquí han pasado. Y otra cosa importante que dijo ahí, de las vacas flacas nadie se acuerda. Y es muy triste que el equipo se ha visto a la deriva y siempre ha habido un alma mate, tanto Paco Alfonso como Fernando Nuez, como tantos y tantos que yo no lo recuerdo ahora, que han mantenido la línea y se ha mantenido el Maninidra. Eso es interesantísimo. Y de todos los luchadores viejos estos que yo conocía desde antes, porque esto, la saga esta de aquí de Ingenio se habla de Bartolo Guerrero Viejo desde 1900, hasta todos los Loretos y todas las cuadrillas estas, después todas las sagas de aquí de Ingenio, pues todas las sagas son los Pérez, los González, sí, Ramírez. Muy renombradas también, numerosas son las sagas también que ha tenido este Maninidra a lo largo de su historia. Una de las cosas importantes que sí ha pasado, ha ido casi de todas las casas de esta gente y todos eran luchadores. Y después siempre estaba vinculado aquí al equipo. También fui directivo un tiempo. Luchador, directivo, pero sobre todo gran aficionado, ¿no, Antonio? Del Maninidra y de la lucha también en general. He viajado a Tenerife con el equipo y he estado aquí en varios puntos de la isla con el equipo. Eso también es interesante. Bueno, no ha sido el caso de Ambrosio, que empezó aquí a militar con el Maninidra, porque fue mucho más tarde, pero Ambrosio Hernández, como decíamos, procede de la ciudad de los Faicanes, de la ciudad de Telde, y de esa saga tan importante como los pollos de Callejón o del Callejón. En este caso, él es pollo del Callejón tercero, en efecto, ¿no, Antonio? Sí, Ambrosio. Exactamente, sí. Bueno, hay que decir que incluso la propia ciudad de Telde pues, ha querido inmortalizar en su callejero, nominar una calle con esta saga tan importante dentro de nuestro deporte vernáculo, la saga del pollo de los Callejón. En cualquier caso, una enorme satisfacción, supongo, ¿no?, para la trayectoria que inició tu padre y que ha seguido también tanto tú como el resto de tus hermanos y tu familia. Sí, la verdad que gracias a Dios pues hemos tenido la suerte de que el reconocimiento del sacrificio de la familia a tener ese orgullo de tener esa calle en Telde, y la verdad que muy contento de poder participar esta noche en este 75 aniversario, ya que en su momento don Francisco Afonso aquí presente llegó con Pedro Lozano, perdón, con Pedro Lozano a mi casa para fichar, apostaron por mí
Yo era un luchador joven, tenía la categoría de, no sé, el primer año Puntal C, y ellos apostaron por mí. Y la verdad que muy agradecido con el Marinidra, porque después ahí tuve la satisfacción que al año siguiente, pues en la temporada que hicimos, me subieron a Puntal B. También fiché siguiendo siendo Paco Alfonso presidente. Y tuvimos noches de gloria aquí en el Marinidra. Y una de las que me obligó a venir hoy aquí debajo fue Paco Alfonso, que le debo mucho, ya que a él ha aportado mucho a la lucha canaria, y este reconocimiento, que sea un aniversario, pues también hace valer el trabajo que está en la oscura de esos presidentes, que no se reconocen nunca, sino siempre al luchador el homenaje, siempre el luchador es el que se lleva todo ese mérito, que bueno, la tradición y la lucha es así, pero hay que reconocer mucho que muchos presidentes y muchos directivos dejan mucho atrás, donde en su trayectoria no se reconoce sino cuando ya no los tenemos. Ya. Y la verdad que es muy triste. Sobre todo porque lo que tenemos hoy por hoy también es el legado, ¿no?, que ha dejado también personas como Paco Afonso y otros tantos directivos, directivas incluso, que han estado de una forma directa o indirecta contribuyendo, ¿no?, con el desarrollo de infraestructuras como esta, el terrero El Chiquero actual, de aquí de Los Molinillos en Ingenio, y otras tantas cosas que han ido marcando también, ¿no?, la gran evolución que ha tenido la lucha canaria a lo largo de toda su historia. Paco, son muchos los momentos entrañables que has vivido aquí en este terrero después de esa compra, como bien decíamos, ¿no?, de lo que hoy es el terreno municipal de lucha en el municipio de Ingenio. Pero volviendo a hablar un poco de la figura de Ambrosio Hernández, que tú eres un poco uno de los culpables también por el cual está aquí hoy en la noche de este programa, porque realmente, ¿cómo le recuerdas cuando él se inició aquí con el Marinidra en su etapa de luchador? Porque aquí el amigo cuenta con un bagaje muy exitoso, ¿no?, tanto a nivel insular como incluso a nivel regional. Sí, bueno, la elección de Ambrosio como puntal fue, digamos, un momento, digamos, trascendental. ¿Por qué? Porque resulta que Ingenio es una afición muy exigente en cuanto a la lucha, ¿no? Y una de las cosas que siempre, digamos, el aficionado de Ingenio desea es que haya lucha, es que los luchadores luchen, que haya, digamos, espectáculo, ¿no?, en definitiva. Antonio antes lo ha explicado también muy bien, y realmente, digamos, lo que en ese sentido siempre he buscado y he tratado, digamos, de obtener o buscar dentro del luchador que se fiche para el Marinidra, es que reúna, digamos, esos requisitos, digamos, de luchador, de espectáculo, digamos, que le guste acometer, que le guste luchar, que no sea pasivo. Eso, digamos, el público lo agradece mucho. De modo que yo, el primer fichaje que hice, digamos, ya siendo presidente, fue de Juan y Franqui, con 20 años, llegó aquí a Marinidra. O sea, todavía no tenía 20 años cumplidos. O sea, había salido del cuartel recientemente y llegó a Ingenio con 20 años prácticamente, y fue el primer fichaje. Y fue, digamos, la primera revolución que hubo en Ingenio, o digamos en mi etapa, no, ojo, en mi etapa. Pues resulta que eso gustó mucho. ¿Qué pasa? Una vez que ya se va Juan y Franqui y otros luchadores que también se ficharon, estando yo en el club, pues resulta que también pues llegó Ambrosio, y me fijé en Ambrosio porque Ambrosio reunía también esas condiciones. Ambrosio es un luchador de espectáculo, Ambrosio es un luchador que lucha por muchas mañas y por tanto reunía, digamos, eso que buscábamos todos. Y por supuesto Ambrosio tiene un problema, que es que no puede estar quieto en el campo. O sea, tú le dices que te separe y no se separa, es imposible, para Ambrosio no se puede separar. Sin embargo, sí sabe acometer, sabe luchar, sabe, digamos, el cómo, digamos, llegar al rival, cómo derribarlo, el cómo... Claro, entonces, da igual quién fuera su oponente, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso, digamos que la etapa de Ambrosio, por eso él bien dice, cuando yo llegué como puntal C y ya me fui como puntal B, porque él evolucionó en Ingenio. Él evolucionó bastante también, por supuesto, por los entrenadores que teníamos, ¿vale? Entonces, él llegó, digamos, en un clima bastante bueno, ¿no?, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a compañeros también que tenía buenísimos luchadores alrededor, y por supuesto el clima todo era favorable para que Ambrosio evolucionara. Ajá. Y evolucionó, digamos, positivamente, y fue, digamos, un gran acierto y un espectáculo el que Ambrosio, y un orgullo, cómo no,
que Ambrosio, digamos, formara parte de la historia del Maninidra. ¿Y cuántas temporadas estuvo al frente Ambrosio con el Maninidra? 3 o 4 temporadas. Me parece que estuvimos aquí en el año... 4 temporadas. 4 temporadas. Sí. Pues mira, te lo dice el presidente. 4 temporadas y... Que fueron muy exitosas. Hubieron noches, como todos los deportes, teníamos noches buenas y noches malas. Una de las noches buenas que tuve la suerte de poder tirar Mercade en este campo. Mercade Rodríguez, todo un punto A, y nosotros teníamos en esa época, había una rivalidad bastante grande aquí en la isla, donde estábamos fillados Kiko Lozano, Tony Valerón y yo, los 3 puntales B en ese año que Paco nos filló. Y una de las noches que tuvimos suerte pues fue ganarle a todo un Más Paloma con un Mercade Rodríguez. La verdad que para mí me los marcó, me dejó una huella bastante, aparte de la directiva y claro, lo que te digo. fue un momento muy entrañable, ¿no? De los más que se recuerda en tu etapa aquí. Sí, conseguí también el campeonato para ir a la Liga Regional de categoría de puntales C, que fuimos a luchar también, pues el sacrificio de todo el equipo, que lo acaba de decir Paco, teníamos un equipo, un conjunto humano, y me llegó a crecer gracias a los consejos de ellos también, que aprendí a poder seguir caminando y a llegar un poco donde estoy, pues gracias a don Francisco Alfonso, que para mí, él me llama y no le puedo decir que no. Ya. Bueno, se generó un vínculo no solo con Paco Afonso, supongo que con toda esta gran amplia familia, ¿no?, del Club de Lucha Maninidra, como suele pasar también en cualquier club de lucha canaria que se precie, porque al fin y al cabo ahí siempre se resalta la nobleza, ¿no?, como aspecto característico en este deporte vernáculo. Antonio Olivares, repasando un poquito la trayectoria de Ambrosio como puntal C, pasando a puntal B, ¿qué le viene al recuerdo, a la memoria en este caso, de su paso también por el Maninidra? De mi Ya paso, como aficionado, ¿no? Porque en ese entonces ya eras como aficionado. También estuve en los juveniles aquí, llegué a luchar en los juveniles, pero era otra etapa. Pero la etapa de Paco Alfonso aquí, como las que estuvieron otra gente antes y después, siempre traía un revulsivo, porque el equipo base se desmotivaba muchas de las veces y Paco siempre tenía tenía la tecla, ¿no? Siempre. Sí, siempre buscaba algo, eso era interesante. Paco y otro directivo lo habrán intentado, pero Paco acertó un par de veces con la experiencia, mira que está del 70, que estuvo con Barranquera, que era cuando estaba el hermano Paco entrenando, el hermano Juan entrenando con nosotros allá abajo en el campo aquel del Chiquero. Allí entrenaba, era época de vacas flacas y poca gente iba a entrenar. Allí estaba empezando Tonono, que es un referente hoy en día para mí, para toda esta juventud. Tonono es uno de los referentes que tiene que tener sin el duda. pueblo. Y Paco siempre, en lo que estamos hablando de puntales y todo eso, siempre tuvo un motivo de coger 1 o 2 hombres para tener el equipo contento y a la afición. Desde que había una novedad, enseguida el campo se le llenaba. Es lo que le puedo decir. Bueno, siempre hubo una manera, ¿no?, de, a través de luchadores como Ambrosio y otros tantos puntales destacados de importantes sagas, de estimular siempre a la afición, al público, y eso teniendo en cuenta que nunca fue fácil, y no lo sigue siendo hoy por hoy, ¿no?, porque siempre hay todo tipo de controversia, ¿no?, cuando se cambia de fichaje o simplemente cuando incluso se cambia ya de plantilla. Sí, bueno, no cabe duda que en ese sentido yo recurríamos, digamos, en ese caso mi idea era, digamos, cuando no tuviéramos ese luchador de casa, ese luchador de cantera, teníamos que recurrir afuera, ¿no? Y casi siempre, digamos, tocó, digamos, que el que teníamos que recurrir a buscar el puntal de fuera, o ese revulsivo que, digamos, de alguna forma renaciera o revitalizara al equipo. ¿Qué pasa? Que en ese sentido teníamos casi siempre durante toda mi etapa, teníamos un gran equipo de cantera, de gente de media, de puntales C, pero no teníamos el puntal, faltaba el puntal. Llegamos a tener, como no, Tomás del Toro sí figuró también como puntal, pero además digamos, de Tomás, sí tuvimos a Tonono en los años 90, pero ya, digamos, en otro nivel. Tonono formó parte con Juan Ramírez, con Loreto, dentro del equipo, y, como no, y también, como no, lo formó con Gustavo Araña, que Gustavo Araña también formó parte del Maninidra, y Tonono también estuvo luchando ya en otro nivel en esa plantilla. Quiero decir con ello que cuando no teníamos el luchador adecuado como puntal
dentro de la cantera, porque siempre, digamos, el primer objetivo es hacer cantera y luchar por la cantera y defender la cantera y proteger la cantera. Esa es, digamos, siempre mi filosofía y la filosofía del Maninidra. Y, por tanto, cuando no tenemos eso, ese luchador, ese puntal, tenemos que recurrir fuera. Y de ello, y por ello, digamos que, y lo digo ya hablando por hablar, el primer puntal que se fichó en el Maninidra, ¿vale?, lo fichó en el año 59, en el año 1959, la directiva de entonces, ¿vale?, y fue Abel Cárdenas, el famoso Abel Cárdenas, ¿vale? De modo que lo mismo que me había ocurrido a mí siendo presidente, ya les había ocurrido a las otras directivas anteriores, donde teníamos una gran plantilla, un gran equipo de media, pero no teníamos ese puntal. La figura del puntal. Correcto. Entonces, la figura del puntal siempre ha sido, digamos, importante para cuando quieres competir en categorías superiores. En categorías superiores, que luego llegó mucho más tarde, evidentemente, pero que, como decíamos, pues fue siempre ese anhelo, ¿no?, de tener más espectáculo en las luchadas también, en las competiciones luchísticas. Pero hemos tenido la suerte, en ese sentido, de traer, digamos, a los mejores puntales de las islas, han luchado aquí, ¿no? Precisamente cuando la época de Manuel Trujillo Barranquera, que fue un gran acierto también, fichó a José Pérez Pollo Portocruz, que fue un revulsivo bastante grande, y también formó, digamos, revolucionó la lucha en aquel tiempo y también dejó una gran huella. De modo que todos los que hemos pasado con la historia del Maninidra como directivos, hemos tenido suerte en cuanto a los luchadores como puntales que han formado parte del club y que han aportado al municipio de Ingenio, a la afición y al club un gran, digamos, han dejado, digamos, una gran huella. Un valor añadido también. Y un valor añadido también porque de los que también han estado aquí, esos luchadores que han estado aquí, también han, digamos, han enseñado también, cómo no, a los nuestros, en algunas mañas, etcétera. De hecho, siempre se habla mucho del paso por el Maninidra del famoso Alfredo Martín el Palmero, ¿vale? El Palmero venía a Ingenio porque se casó en Ingenio y, digamos, entrenaba también en Ingenio y por eso, digamos, también dejó huella en cuanto a su sabiduría, en cuanto a sus mañas. Sapiencia y, en definitiva, yo creo que, como bien dice Paco, realmente una auténtica huella habrá dejado, imborrable, muchos de estos luchadores que podríamos estar aquí pues toda la noche, ¿no?, nombrando a cada uno de estos luchadores que muchos han tenido que aportar también y a muchos se le debe por parte del Club de Lucha Maninidra. Despedimos también a Antonio Olivares Sosa como gran aficionado al Maninidra y a la lucha canaria. Gracias por estar con nosotros. Para despedirnos, un mensaje también de aliento, sobre todo, para que siga este club muchos años. Muchas gracias por invitarme y fíjese cómo está el asunto, que después de 2 años sin actividad ninguna, este sábado en Barsequillo me encontré todo el equipo juvenil de aquí de Ingenio y de todos los equipos, me asomé ahí y me llevé una gran sorpresa. Digo, contrale, pues esto vuelve a arrancar. Eso es la única satisfacción que podemos tener en estos momentos, de que la juventud vuelva otra vez y la gente vuelva otra vez a los terreros, que están deseosos de ver los terreros. Y las felicitaciones a los que transmiten las luchadas y hoy en día que los medios de comunicación están un poquito más aportando, las redes sociales, están aportando mucho a la lucha canaria. Y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Podríamos estar también con Antonio Olivares, pues con muchísimas horas, días y semanas hablando, alguien también que es todo un libro abierto, no solo de la lucha canaria, sino todo lo que concierne a nuestra historia más cercana. Gracias, Antonio. Ambrosio y Paco, les pedimos que se queden por aquí porque vamos a proceder a continuación a presentar otra sección, que en este caso ya en anteriores programas también les hemos ofrecido. Hablamos de las diferentes anécdotas y experiencias, tales como las que nos cuentan aquí nuestros invitados, pero por parte de otro grupo de luchadores que han formado parte de la historia del Club de Lucha Maninidra. Vamos con esas vivencias o anécdotas. Ya tenemos a una persona que ha sido también gran luchador en su trayectoria, pues formando parte incluso en las filas del Maninidra, el Pollo de Agüime, don Fernando Artiles Martín. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues hablar del Maninidra, hablar de lucha canaria para usted es toda su gran pasión, que hoy también quiere seguir disfrutando aquí en este teatro, ¿no?, en Ingenio. Sí, pues de lucha canaria, pues del Maninidra. Yo empecé a luchar en el Aguairo, ahí luché muy poco tiempo en juveniles, pero un par de años. Y luego vine aquí,
eché alguna novia y empecé a luchar en el Maninidra. Estuve 20 y pico de años luchando en el Maninidra. Bueno, toda mi vida deportiva. ¿Volvería de nuevo a luchar no solo con el Maninidra, sino a la lucha canaria? Hombre, aparte que es mi deporte favorito, la lucha canaria hoy tiene unos defectos se le encuentro yo, que la gente no van a luchar, se quieren hacer luchadores en los gimnasios. Y la lucha canaria tiene una posición que es muy incómoda y para luchar hay que entrenar. Y los entrenadores o los entrenadores lo que no quieren es caerse, no quieren que la gente se caiga, sino que mantenga. Yo vi el otro día una lucha aquí, la lucha esta a beneficio de La Palma, que sentí vergüenza ajena, porque la gente no iba a luchar, una luchada amistosa, había más de 2.000 personas dentro del estadio, dentro del campo, y que no vayan a luchar, a levantar afición, eso que Dios lo venga a ver. Bueno, pues una gran persona, una gran figura del ámbito de la lucha canaria, don Fernando, muchísimas gracias, que disfrute esta noche también de este espectáculo, que seguro que le llevará un viaje en el pasado, ¿no?, para recordar también aquellos momentos en los que usted formó parte del Maninidra. Y todavía, cuando hay cualquier luchada, a mí yo voy por ver si veo algún compañero, aparte de que las luchas me gustan, porque las luchas se ven más cómodos sentados en la televisión pero yo por ver la gente y ver cómo se rehace. El Maninidra teníamos un equipo que no era un equipo de lucha, era un equipo de amigos. Antes se entrenaba mucho más que ahora porque no había dónde ir. Tú ibas y dices, ¿y dónde vas? Coño, vamos a entrenar. Y estaba entrenando pues un par de horas. Pues nos quedamos con ese grato recuerdo también de su paso por el Maninidra y lo dicho, que disfrute de este gran espectáculo que está a punto de comenzar. Don Fernando, muchísimas gracias. Igualmente, sí. Gracias. Nos encontramos en esta ocasión con otro gran luchador también que ha formado parte de la historia del Maninidra, don José Artiles Martín. Pepe Artiles, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos y bueno, pues hoy también aquí presente en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca para disfrutar de la historia de estos 75 años del Maninidra. Sí, yo fiché 2 años, luché solamente uno porque el segundo tuve un accidente de coche y me tuve que retirar un poco de la lucha. ¿Cuál es el especial recuerdo que guarda de esa trayectoria, aunque sea corta, aquí en el Maninidra? Fue un año donde estaba el Pollo de Puerto La Cruz, Tonono, Tomás, tenemos un equipazo ahí y yo era juvenil, que quedamos campeón juvenil de Canarias y trayectoria aquí ese año pues fue el mejor año que tuve de mi historia de lucha. Corta pero intensa, por tanto. No, corta no, yo seguí luchando, pero estuve retirado un tiempo debido al accidente, pero volví. Ha tenido 2 etapas, ¿no? Por tanto. Sí. Pero la mejor fue esa etapa que estuve aquí en Ingenio, porque fue cuando un chiquillo con 17 años y ya tirando a toda gente grande, tal, entonces un muy buen recuerdo de esa época. Pues Pepe Artiles, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de este gran espectáculo también en memoria del Club de Lucha Maninidra. Ok, muchas gracias. Diferentes personalidades también del ámbito luchístico, como acabamos de comprobar en esta serie de vivencias, anécdotas, en definitiva, historia viva también de nuestro Maninidra, de nuestro deporte vernáculo. Los más pequeños y pequeñas ya se van pues acercando al final de su habitual sesión de entrenamiento de la jornada de hoy aquí en este terreno de lucha El Chiquero, con lo cual queremos agradecer también a Maninidra pues la gentileza que sigue teniendo para que cada programa que realizamos pues podamos ver una sesión de entrenamiento como estamos comprobando en los diferentes programas que realizamos aquí en este terreno El Chiquero. Nosotros vamos a continuar ya encarando poquito a poco el tramo final de este programa y se incorpora de nuevo con nosotros, sigue por aquí Ambrosio Hernández, Paco Afonso, José Hernández Moreno y Adriano Rivero, a quien ya les presentábamos al comienzo del programa. Volvemos contigo, Adriano, porque un hombre que sabe mucho, muy entendido en la lucha, sabe mucho del Maninidra, lleva, como decía, más de una veintena de años transmitiendo diferentes competiciones luchísticas, pero todo aquello que tiene también que ver sobre todo con el tema de las escuelas, ¿no? El tema de la cantera.
¿Qué opinión tiene sobre esta representación de la cantera y con este equipo femenino que ahora tiene Maninidra por primera vez en su historia? Aquí esto es un suma y sigue, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Si no hay cantera, no hay lucha. La cantera es el motor de los equipos. Y de hecho los equipos que tienen cantera son los equipos que han perdurado. Los que no han tenido cantera han desaparecido. Hay muchos que han desaparecido porque no han tenido cantera. Y lo de las chicas, las féminas, pues yo creo que ha sido un gran acierto por parte de la Federación Insular de Gran Canaria en incorporar, porque de haber 4 equipos la última temporada de hace 2 años, haber 9 o 11 equipos que hay ahora, yo creo que es un gran acierto. Es el trabajo que están haciendo en las escuelas, en los colegios, por toda la isla, y es el fruto que está dando, que están llegando las niñas a los terreros. Queremos aprovechar también para reconocer, pero para comunicarles que Adriano Rivero, aquí en este canal Televisión, es actualmente el responsable de las diferentes transmisiones de las luchadas que podemos ver cada semana en este canal, donde vemos a un Maninidra, como también podemos ver a un Roque Nublo y a cualquier equipo de los que están ahora mismo militando, ¿no?, en las ligas actuales. Sí, bueno, en principio va a salir todos los domingos y los miércoles, creo que es el horario que salen las luchadas. En principio van a ser todos los equipos de la comarca del sureste, los que están dentro del consorcio de este canal, desde Valsequillo, el Almogarén de Valsequillo y Maninidra de Ingenio, el Agüime con sus 2 equipos, el Roque Nulo también que pertenece a Agüime del Cruz Arinaga, el Sardina, el Estrella y el Doctoral por parte de Santa Lucía de Tirajana y el Castillo del Romeral, que es el por parte de San Bartolomé de Tirajana. Estamos cubriendo todos esos equipos cuando luchan en la zona y, por ejemplo, esta semana pues nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Galda. ¿Por qué? Porque Maninidra lucha con el Galda, es decir, no nos ceñimos solo a las luchadas locales, si salimos fuera también, si la lucha es importante y lo requiere la información. También la gente, en cierta manera, Adriano, ya demandaba, ¿no?, un poco de lucha a través de los medios de comunicación, y volvemos un poquito a lo que decíamos antes. Realmente, después de 2 años casi de parón con esto de la pandemia, no se dejó de ver luchadas en este canal, por ejemplo, televisión, como siempre ha ido sucediendo en los últimos meses, ¿no?, desde que incluso tuvimos con el confinamiento, pero ya la gente demandaba más espectáculo, ¿no?, a través del deporte vernáculo. Sí, la gente quería ver la lucha en vivo. Hemos mantenido la llama viva con la pandemia, pues hemos seguido todas las semanas emitiendo una luchada antigua, sí, pero hemos mantenido esa llama, esa afición de que la gente esté pendiente a la luchada, pero ahora ya cuando han vuelto los terreros, la afición se ha volcado. La verdad que esta temporada, en lo poquito que estamos llevando, aparte de que sea una competición muy buena, tanto en segunda como en tercera, la afluencia de público es muchísima. Y así todo con la limitación del aforo que tiene los terreros, ¿no? Ajá, es uno de los deportes que, pese a ese parón, pues la gente ha vuelto a confiar, sí, ¿no?, en acercarse con todas las medidas de seguridad a disfrutar in situ, ¿no?, de estas luchadas que, ya digo, podemos ver incluso aquí en este canal cada semana. Sí, se temía mucho de que por el parón, de que como fue el último deporte que volvió a competir, a entrenar, porque se perdían muchos luchadores, se perdían muchos niños. Posiblemente aquellos luchadores con una edad más avanzada pues ya tienen miedo a agarrar y pues se han retirado, pero yo creo que los niños han vuelto otra vez. Seguramente estarán en 2 modalidades deportivas, estarán en otra y la completan con la lucha canaria. Yo creo que la lucha canaria es algo que se lleva dentro y que no es muy difícil perderse. Volviendo un poco a tu etapa, o en este caso a tu faceta como directivo, ya nos dijiste antes que estuviste mucho tiempo no, más bien muy poco tiempo como luchador. Como directivo, tuviste algo más, supongo. Sí, no sé, los años que estuve, no sé si 4 o 5 años, fui invitado la primera vez por Paco Afonso. Llegó allí por mi oficina, que le iba a dejarlo, que me metiera, me engatusó y... ¿Qué pasa? ¿Que Paco Afonso comprometía a todo el mundo? Sí. Paco Afonso, él se pegó muchos años, lo hizo muy bien, dejó el listón muy alto y luego entré con una serie de amigos y estuve ahí, no sé si 4 o 5 años. Antes me decías de una anécdota, sí, la única anécdota que tuve, no con los medios de comunicación, la tuve como directivo, que llegó un luchador en categoría juvenil y me tocó en la puerta de mi casa para que le pagara la ficha, ¿no? Entonces al año siguiente dejé la lucha total, ya digo, yo no quiero saber más nada, venga a tocarme a mi casa que me pague y ya se acabó. Menudo compromiso, ¿no? Sí. Que tuvo que... Bueno, y como medio de comunicación también, supongo que son múltiples las anécdotas que... Bueno, sobre todo cuando vas a emitir alguna lucha y la haces en directo, alguna final o algo, y como llevamos el equipo de realización, pues te digan, ¿quién cayó? Hay una luchada, una anécdota ahí, que fue Ricardo Rodríguez, Medenito Cuarto, con Juan Espino, el Trota, en una final en Agüime, donde el árbitro se equivocó porque quería darle la lucha al Trota y al final pues se vio en las cámaras que no fue así y le dieron la lucha al mediano. En esas luchadas, en esas finales que hemos también podido presenciar aquí en este terreno, Adriano, ¿realmente había hueco para poder colocar las cámaras y para ustedes tener un set
donde poder transmitir las luchadas, porque era complicado este terrero cuando se abarrota, hay que reconocer que prácticamente no cabe ni un alfiler. ¿Sabes lo que pasa? Que como venimos antes, 2 horas antes a montar todo, pues siempre no tenemos el espacio. Hemos llegado incluso a tener en el hueco de la grada donde está el trípode, pues una persona sentada en medio del trípode, porque no había más hueco. Pero bueno, también es parte de la lucha. Aquí tenemos a parte de la lucha, como es Ambrosio Hernández. ¿Cuántas entrevistas realizadas a él? Pues no le hice muchas porque es otra época, pero es de la saga de los callejones ilustres de Telde, que le dio muchas noches de gloria al Maninidra en este terrero. Era un desconocido cuando llegó aquí, prácticamente no lo conocía mucha gente, pero dio muchas tardes de gloria. Siguió dando tardes primero su hermano Julio, después él, su hermano Marco, su otro hermano, que en paz descanse, y ahora su sobrino, que también está dando muy buenas noches de lucha hoy ahora mismo en el Maxorata de Fuerteventura. Ambrosio, cuando llegas aquí a este terrero, bueno, aquí al municipio de Ingenio, antes de llegar a este terrero, pues, ¿cómo era la afición del municipio de Ingenio? Siempre ha sido muy entendida, pero ¿cómo fue la reacción por tu parte de esa afición, ¿no?, aquí en el Maninidra? La verdad que hablar del Maninidra, como están diciendo, fue para mí bastante acogida, ya que yo venía de estar luchando en Fuerteventura, en el Rosario, y te dije, venir al campo de aquí, pues la verdad que ver el campo lleno, ver las alegrías, las caras, y bueno, y mi forma de luchar, pues por lo visto, pues le caí bien a la afición, y por eso te digo que la verdad que fue bastante buena la acogida y muy buena. Decía Paco Adriano que era puro espectáculo este hombre. Vamos a ver, el público ingeniense con el Maninidra es muy entendido en lucha. A Paco no le gusta lo que voy a decir, porque me lo he dicho ya en alguna ocasión. Al público del Maninidra no le importa perder si ve luchar. Paco dice que no, que quiere ver luchar y ganar. Y ganar, siempre ganar, ¿no? Bueno, pero es entendido y lo bueno de una luchada es cuando tú sales por esa puerta que salgas hablando de la luchada, no hablar del árbitro ni hablar, sino de la luchada en sí. Ajá. Eso es lo importante y es lo que la afición de Ingenio entiende de lucha y sabe de lucha y reconoce cuando un buen luchador, como es el caso de Ambrosio. Dicen por ahí, Ambrosio, que tu padre fue uno de los fundadores del Tinamar. No sé si es cierto o no, pero en cualquier caso mucho le debe también el Tinamar a tu padre, ¿no?, en el municipio de La Vega de San Mateo. Sí, por lo que tengo entendido, pues mi padre la verdad que inició arriba en San Mateo siendo un niño, por lo que yo lo he oído y he hablado con él, en lo que es vivía en La Higuera, en lo que es el camino La Higuera, y se inició arriba en San Mateo y después, bueno, pues por circunstancias de la vida, pues se tuvo que venir para Telde, se casó y hizo ya su vida en Telde, pero la verdad que sí, por lo que he entendido, él cogió y hizo, no sé si fue sobrevivir lo que es el Tinamar, sacando con los compañeros de arriba. Y otra de las cosas buenas que no tiene que ver con el Maninidra, que mi padre sacó también el Club de Lucha La Viña. Ajá. Fue presidente, directivo, mandador, y tuve la suerte y el honor de poder estar en el campo. Me fiché con ese año, quedamos campeones y fuimos también a la Liga Regional. Por eso digo, son anécdotas un poco también la lucha, aunque no tiene que ver con Maninidra, bueno, pero también está en la historia. Indirectamente sí que tendrá que ver también, porque al fin y al cabo hay muchos referentes, ¿no?, de estos clubes que también han luchado con el Maninidra. Y que yo no sé, por parte de tu padre, ¿no?, que inició esta saga tan importante, ¿qué referente tuvo siempre del Maninidra por su parte? Porque él llegó a competir también con ilustres luchadores de aquí, ¿no?, de sagas tan importantes. Sí, son los que lucharon con él, porque vuelvo y te digo, yo cuando mi padre dejó de luchar, yo no llegué a ver a mi padre luchar. Lo que hablo con él son las cosas típicas de su época y poco más, porque el tema del deporte, todos los años estás en un equipo y, claro, y no llegas a contactar ese momento. Sí, cuando sale el momento hablamos de lucha, hablamos de tal. Él me habla mucho también de ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Que estaba aquí sentado, no, estaba ahí sentado antes. Agustín sí, Pérez. Agustín Pérez. Sí, que él sí llegó a agarrar con Agustín Pérez. Ajá. Por lo que me decía, y gente luchadores de atrás, pero yo los nombres no me acuerdo ahora mismo. Ya fue mucho tiempo atrás, ¿no?, cuando ya él empezó con este deporte y poquito a poco, pues bueno, también habrá tenido muchísimas experiencias con el Club de Lucha Maninidra desde sus inicios hasta el momento que estuvo bregando. Volvemos a preguntarle a José Hernández Moreno, porque usted siempre, Pepe, ha querido tener de una manera muy, muy singular esa vinculación directa con la promoción de la lucha canaria. Y hablar del 75 aniversario del Maninidra también no solo es hacer una cronología de su historia, sino también es promocionar este club, la cantera, su evolución y, en definitiva, a la lucha canaria, ¿no? Sirve de nexo de promoción este
este marco del 75 aniversario. A mí me parece sustantivo que se celebren eventos de este tipo en el que se reconozca la labor que ha venido realizando un club como el Maninidra durante tanto tiempo, ¿no? Y que siga presente y que sea capaz de renovar las directivas, de renovar los equipos, de tener equipos de base. La promoción de la lucha sin estos eventos no sería posible. Evidentemente, la lucha es muy importante y necesaria. Sin luchadores no hay lucha, pero sin gente que esté alrededor organizando la lucha tampoco hay lucha. Es decir, que se debe ser consciente que tiene que haber una simbiosis entre dentro y fuera para que la lucha promocione y sobre todo en todas aquellas otras manifestaciones de la lucha que son parte de nuestra cultura y parte de nuestra identidad y que son absolutamente necesarias que se sigan promocionando. ¿El futuro cómo lo ves? El futuro del Maninidra. Y después, si quiere, de la lucha. Bueno, yo creo que estos son los clubes de lucha históricos como el Maninidra, son como los corchos, siempre flotan. No hay manera de hundirlo, por mucho que se lo ponga. Es como digo yo, cuando la gente se queja mucho de la lucha, es que esto es un desastre desde hace 500 años, que tenemos datos históricos, y va a seguir, porque esto nos pertenece, nos sentimos identificados con ella, y nos comprometemos, la gozamos, la sufrimos, y eso es muy importante, como un pueblo como el nuestro que se siente identificado con algo que le es propio, que le es singular, que le es diferente. Yo voy por el mundo, que yo soy muy viajero y también soy muy conferenciante por muchas partes del mundo y normalmente siempre que tengo la oportunidad explico qué es la lucha y cuando tengo que poner un ejemplo, cuando estoy dando clases prácticas, si son de deportes de contacto como la lucha, explico qué es la lucha canaria y la difundo y me parece que eso es algo que tenemos la obligación casi ética de promocionar. Y eso que yo no soy muy nacionalista. Diría que nada, en el sentido político. No necesariamente hay que ser chauvinista, ¿no? Para dar a entender, y sobre todo con la vehemencia que le caracteriza a José Hernández Moreno, pues aspectos tan básicos, nociones tan básicas como por ejemplo las que antes nos explicabas con lo que es la iniciación a la lucha canaria, ¿no? Yeah. Que siempre incluso llega a sorprender a cualquier foráneo que viene a conocer un poquito más de nuestra seña de identidad, en ese sentido. Fíjate qué cosa más curiosa. Durante mi época de decano de la facultad y de educación física y director del departamento, yo organizaba muchos eventos que venía gente internacional. Y cada vez que venía alguna persona internacional a formar parte de un tribunal de una tesis, a dar una conferencia, sabían que tenían que venir conmigo a ver una luchada. Y en la grada, aquí han estado profesores franceses conmigo viendo las luchadas, cubanos, argentinos. Era una condición sine qua non. Sí, la condición sine qua non. Ellos sabían que si venían a Canarias, tenían que venir a ver una luchada. Bueno, pues qué interesante este hombre también, todo lo que nos está aportando en la noche de hoy para quien no lo haya conocido y sobre todo, pues ya digo, al fin y al cabo ha publicado numerosos libros en lo que es el sistema estructural deportivo, pero también basándose en lo que es el deporte vernáculo, en la lucha canaria. Estamos a puntito ya de finalizar, pero le quiero trasladar una última pregunta a Paco Afonso, la misma que le hacía ahora también a Hernández Moreno. ¿Cómo ve el futuro del Maninidra y el futuro también de la lucha? Vamos a ver, el futuro de Maninidra yo espero y deseo que al menos tenga 75 años más, eso de entrada. Pero yo conmigo procuro siempre ser exigente, no soy conformista. Y con eso quiero decir que esa, digamos, comentario que se suele hacer, digamos, a nivel de ingenio, sobre todo de aquello de que salen luchadores hasta debajo de las piedras, yo esa teoría o ese, digamos, comentario me lo reservo. Para que salgan luchadores hay que trabajar, para que salgan luchadores hay que buscarlo, para que salgan luchadores hay que ir, digamos, a la fuente de donde se mueven los niños y donde están los niños. Y hacer ese trabajo, digamos, de la base. Eso es imprescindible. Pero además de hacer ese trabajo hay que hacerlo bien. Y hay que ser exigentes con nosotros mismos. Hay que hacerlo y hacerlo bien. Y procurar ser nosotros exigentes con nosotros para decir, y hacer, digamos, un seguimiento de ese trabajo para ver cómo evoluciona, si estamos fallando, si no estamos fallando, en qué acertamos y en qué no.
Eso es un trabajo imprescindible y necesario, ¿vale? Por lo tanto, quiero decir con ello que para que el municipio de Ingenio y la lucha canaria en general, todos los municipios, Agüime, vecindario, todo lo que tenemos aquí alrededor, que siempre han sido cunas de luchadores, para que ello exista y para que siga, digamos, produciendo luchadores y que la lucha canaria tenga futuro, tenemos que trabajar, ¿vale?, en la fuente donde están esos niños, en el lugar donde están esos niños, y trabajar, digamos, en los colegios, trabajar, digamos, en los lugares donde los niños se mueven, para, digamos, atraerlos de la mejor manera y explicarles de la mejor forma lo que es nuestra cultura y lo que es nuestro legado. Y tal vez a través de elementos como el juego, ¿no? Como antes nos explicaba Hernández Moreno, pues yo creo que también por ahí podemos ir un poco ganando más adeptos o adeptas también, ¿no? Correcto. A la lucha. De modo que la lucha canaria, por supuesto, tenemos que ser optimistas, como decía antes Pepe, ¿cómo que no? Claro que tenemos que ser optimistas, pero también ser nosotros exigentes con nosotros mismos. Es decir, no podemos decir, no, esto funciona solo. No, esto no funciona solo. Esto hay que trabajarlo. Claro. Y hay que trabajarlo bien. De modo que yo, con todo el cariño del mundo, le deseo al Club de Lucha Maninidra y a la lucha canaria en general muchos años de vida, pero, ojo, no quiere decir con ello que nos relajemos, sino que hay que... ¿Por qué? Porque, quiéramos o no, somos un deporte minoritario. Pepe, por supuesto, sabe mejor que yo de esto porque, como tú decías antes, él ha trabajado mucho todo esto. Somos un deporte minoritario y tenemos mucha competencia de otros deportes alrededor, sí, ¿vale? Y en los medios de comunicación, en la tele, por aquí y por allá. ¿Y qué pasa? Que ante eso tenemos que también hacer frente. De modo que la tarea no es fácil, ni muchísimo menos. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Es nuestra obligación estar ahí, defender nuestra cultura, defender este legado que tenemos de tantos milenarios, ¿no?, de la lucha canaria y, por supuesto, saber mantenerlo y continuarlo en progresión. Y que perpetúe en el tiempo, sobre todo pues con ese gran reto que siguen teniendo cualquier club de lucha, no solo el Maninidra, como bien decía Paco, sino que realmente, siendo más objetivos, hay mucha tarea todavía en ese sentido por desarrollar. Gracias, Paco Afonso, expresidente y secretario del Club de Lucha Maninidra. Felicidades también por seguir siendo historia viva de este club tan histórico como el Maninidra. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y un orgullo estar aquí. Gracias también a Ambrosio Hernández de la saga de los Pollos del Callejón, en este caso Pollo del Callejón Tercero, por haber estado con nosotros y por haber formado parte también de la historia de este club tan histórico como el Maninidra. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy bonito volver de nuevo al Maninidra y darle las gracias por haberme citado esta noche aquí y compartido ustedes las vivencias del Maninidra. Don José Hernández Moreno, muchísimas gracias. Ha sido usted pues muy ejemplar en la noche de hoy. Siempre lo habrá sido, supongo, pero una eminencia también, como hemos podido apreciar, sobre el deporte de la lucha canaria. Gracias por estar con nosotros en esta velada. Gracias a ustedes por invitarme y por darme la posibilidad de hablar de esta pasión que vivimos. Como digo yo habitualmente, que es la novia que tenemos y que no nos abandonó nunca. La abandonaremos nosotros cuando ya nos vayamos a otro sitio, que no sabemos muy bien qué, aunque sea polvo de estrellas, pero bueno. Y al compañero Adriano le damos las gracias por estar con nosotros, pero no lo decimos hasta siempre, sino hasta pronto, porque ya digo que cada semana le podremos ver aquí también en este canal televisión con las diferentes retransmisiones de las competiciones luchísticas en torno también aquí a la comarca del sureste, o con los equipos de aquí de la comarca del sureste de Gran Canaria. Ha sido un placer, Adriano, y nada, nos seguimos viendo en los terreros, ¿no?, y en los medios. Muchísimas gracias a este canal por invitarme, felicitar a la directiva del Maninidra por este 75 aniversario, que no decaiga la moral, que sigan trabajando con la base principalmente, y nada, cada domingo y cada miércoles en este canal, Lucha Canaria. Muy bien. Gracias a los cuatro, a nuestro anterior invitado Antonio Sosa, a los niños y niñas que han formado parte también del entrenamiento de hoy en esta cantera bien representada por parte del Maninidra, a todos los padres que están por aquí a mis espaldas y, por supuesto, a todos ustedes. Nosotros nos vamos a despedir con esta sorpresa, con la manera de también felicitar al Maninidra por este 75 aniversario por parte de diferentes colectivos, personas a título individual que quieren felicitar a Maninidra por este gran 75 aniversario. Les emplazamos, si así lo deciden, a un próximo programa desde este terreno El Chiquero a los Molinillos para seguir conmemorando los 75 años de historia del Club de Lucha Maninidra. 75 años haciendo historia juntos y juntas. Muy buenas noches.
Hola, soy José Luceta, director de la Escuela de Música y la Banda de Música de Ingenio. Pues yo me sumo a las felicitaciones de este año tan especial del Club de Lucha Marinidra, 75 años nada más y nada menos. Yo simplemente deseo felicitar no solo al club, sino a todos los aficionados y por otros 75 años llenos de mucho honor, mucha lucha y mucha pasión. Muchas felicidades. Buenas tardes, soy Enrique Rodríguez, presidente de la Federación de Lucha de Gran Canaria. Esto es para felicitar al Marinidra por sus 75 años de parte de la Junta de Gobierno de esta federación y del mío propio, y que cumpla muchos más. Hola, soy Damaso Rodríguez y me gustaría felicitar al Club de Luchas Marinidra de la Villa de Ingenio por su 75 aniversario. Un año difícil que han escogido para la celebración con el tema de la dichosa pandemia, pero soy consciente de que la mayoría de las actividades que están en el programa las han sacado adelante. Queda algo pendiente para 2022 y me gustaría que al final o sacaran un vídeo o un libro como este, que fue editado con motivo del 50 aniversario, para que nos quede algún recuerdo a los que amamos este deporte. Hola, ¿qué tal? Soy David Villanes, colaborador de Lucha Canaria en Televisión Canaria, y quisiera dar mis más sinceras felicitaciones al Club de Luchas Marinidra, un histórico de Gran Canaria y además con una cantera inagotable, la cantera cochinera. Que sean muchísimos años más y nos sigamos viendo en los terreros. Hasta pronto. Ajul.